Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con muchos temas a tratar. Vamos a hablar sobre el COVID-19 y el regreso a las aulas, por fin, de los maestros. También el tema del fideicomiso de Punta Catalina creó mucho revuelo esta semana. Así es, lo sigue creando todavía y vamos a hablar también sobre la participación de República Dominicana en FITUR, en la Feria de Turismo en España. Y le vamos a dedicar el último espacio a dos políticos que se han caracterizado en los últimos días por la introducción de las mejillas inferiores donde no deben. Y estoy hablando de Hipólito Mejía y de Margarita Cedeño. Bueno, pues ese es el contenido de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Bueno, señores, después de que la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, nos proporcionó un principio de año escolar sin clases, alegando el COVID, pues de repente llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación y llamaron a reintegrarse a las clases. Bueno, efectivamente todas las voces del país prácticamente estaban criticando esta posición de la ADP, que era el único sector donde no se estaba trabajando en la economía nacional, sobre todo por las declaraciones que había dado Eduardo Hidalgo diciendo, bueno, él cambió las cifras. Él primero dijo que había un 80% de maestros contagiados, después dijo que eran 10,000, pero resulta que en el sistema público hay 115,000 maestros, o sea que eso no era ni siquiera el 10% de los maestros contagiados. ¿Por qué el otro 90% no podía ir a las aulas a trabajar? Si fuera verdad, que eso sí es posible que fuera verdad, el 10%, porque cuando él dijo el 80%, todo el mundo dijo, ¿y qué sector tiene el 80% de su gente contagiada? Ninguno. Pero además, ¿y dónde estaban y dónde se contagiaron? Porque no estaban dando clases, no había clases. Entonces, ¿dónde fue que se contagiaron? La mentira resultó evidente, pero sobre todo la molestia de mucha gente que quería mandar a sus niños a la escuela. Por muchos motivos. Primero, porque es donde deben estar y es donde van a aprender. Segundo, porque la mayoría de los hogares de clase media tiene padre y madre, y muchas veces solo la madre, que trabajan y no tenían cómo hacerse. Pero aparte de todo eso, entonces para una cantidad de familias pobres, las clases presencial significan desayuno escolar, almuerzo escolar, merienda, y eso es un alivio económico muy importante para las familias pobres, instituidos en el gobierno anterior, una de las buenas medidas que tomó el gobierno y agregándole anterior. a eso también todo el tiempo que han perdido nuestros estudiantes de clases desde el inicio de la pandemia. O sea, se arrastran lagunas, nuestros estudiantes arrastran lagunas enormes por toda la clase que se ha perdido. Entonces, venir a perder más porque la ADP no quería ir a las aulas, ya era como llover sobre... Claro, y todo el mundo decía, como tú señalaste al principio, pero los bomberos están trabajando, los contables están trabajando, los de limpieza están trabajando, los policías están trabajando, las enfermeras y los médicos, obviamente. Todo el mundo está trabajando y los únicos que no pueden trabajar son los maestros, que además no estaban dando clases. Entonces, comenzaron a surgir muchas actitudes contrarias a los maestros. Además, aquí nadie es tonto. Eduardo Hidalgo ganó otra vez la presidencia de la ADP, había sido antes el presidente o secretario general, y él es un dirigente del PLD, legislador varias veces, etc. Y ante los casos de corrupción, el PLD no ha tocado ese tema y en cambio quiere sustituirlo por convencer a la gente de que los de ahora no saben gobernar. Y pudiera ser una contribución a ese argumento que los de ahora no saben gobernar, que no haya clases. Que no haya clases. Miren, no saben gobernar, no hay ni clases. Entonces, eso le fue creando un ambiente de opinión pública muy contrario a la ADP. Bueno, pues de repente se pusieron de acuerdo. Entonces, de repente ya no había maestro contagiado, Diana.
algunos lo han comparado con los milagros de Cristo. Es decir, Mira, ellos se reunieron el mismo día con el Ministerio de Educación, pero antes de esa reunión con las sociedades médicas especializadas, con la Sociedad de Pediatría, con la Sociedad de Neumología, con la de Epidemiología, la de Infectología, con las sociedades médicas especializadas que tienen que ver con COVID y niñez. Y de esa reunión salieron a pactar con el Ministerio de Educación el regreso. O sea que parece que básicamente las sociedades médicas le dijeron no hay motivo para que ustedes no regresen a las aulas. se mantuvieron diciéndolo. Entonces, se operaron milagros como los de Cristo, porque así como Cristo curó a ciegos y a leprosos, la ADP curó a todos los maestros del COVID. Pero no solamente eso, bueno, recordemos que Cristo caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces. Y un milagro que hoy día sería muy popular, convirtió el agua en vino. Pero lo que hizo la ADP fue echarle agua al vino, ¿verdad? Entonces, finalmente tenemos clases. Ojalá que la educación de los pobres en la República Dominicana no vuelva a ser objeto de manipulaciones políticas. Mira, otra medida que va a incrementar la seguridad de las aulas con respecto al COVID es ya el anuncio que se dio esta semana de la vacunación para los niños entre 5 y 11 años, que arrancará en febrero, ahora en febrero, y con la cual se han mostrado de acuerdo el Colegio Médico Dominicano. Vamos a ver lo que dijo su presidente Senencaba. Pues lógico que algo hay que hacer para que la gente vuelva a motivarse, para que las personas vuelvan a crear confianza y los que no se hayan vacunado comiencen a vacunarse. Con la salvedad de que solo los padres que lo autoricen. A los niños los van a vacunar si sus padres de manera expresa dicen sí, estamos de acuerdo con que los vacunen. El que no quiera, desgraciadamente para esos niños, no lo van a proteger. Pero mira, ya este proceso de la vacunación de niños entre 5 y 11 años empezó en varios países del mundo. De hecho, ya varios países de Latinoamérica van a la cabeza, como es el caso de Chile, en vacunación de niños en esta franja de edad, pero también en Estados Unidos, aquí en Canadá. Mi hija de 6 años ya está vacunada y le toca su refuerzo en los próximos días. O sea que este es un proceso que ya no va a ser uno en los que República Dominicana va a ser pionero, porque ya otros países lo han implementado y lo han implementado sin mayores inconvenientes. Así es. También algo muy importante, el Ministerio de Salud Pública dijo que a partir del día 31 de este mes de enero se va a exigir para entrar al transporte público y a cualquier lugar cerrado donde se concentran personas, se va a exigir la tarjeta de vacunación con 3 dosis. Con 3 dosis. Y la cuarta la están poniendo. Entonces, otro tema es que se comenzó a vender las pruebas antigénicas en las farmacias. Ya a un precio módico. Y por cierto, que salió el Colegio Dominicano de Bioanalistas oponiéndose a eso porque dicen, su argumento es que una prueba realizada por personas que no son expertas puede causar muchos problemas. En realidad, en muchísimos países se venden en la farmacia y la gente la hace ella misma. Aquí van a ayudar a la gente en la farmacia, pero, por ejemplo, tú que estás en Canadá, ¿cómo? Aquí el gobierno las regala. Yo me he hecho varias aquí en mi casa de las pruebas que han dado gratuitas aquí en la provincia de Ontario. No son difíciles de hacer, no hay que ser físico nuclear ni pertenecer a la NASA para poder hacerse una de esas pruebas, porque el método es sumamente sencillo. Pero evidentemente una persona puede equivocarse haciéndose la prueba. Aquellas personas que tengan un resultado positivo buscarán confirmarlo con una prueba
de laboratorio, pero sirven estas pruebas rápidas para ir haciendo diagnósticos, sobre todo cuando el sistema está saturado, para dar respuesta a tantas solicitudes al mismo tiempo de personas que se quieren hacer antígenos y PCR y que lleguen de manera asequible al público. Es importantísimo en este momento que tú no tengas que desembolsar 10,000 pesos para hacerle pruebas a tu familia, que tú con 1,000 pesos resuelvas eso, porque el precio al que más o menos se está vendiendo en las farmacias desde el pasado jueves ronda entre los 290 a los 300 pesos. Ese es el precio al que se están vendiendo las pruebas rápidas en República Dominicana. Yo no quisiera ser más suspicaz de la cuenta, pero los laboratorios estaban cobrando 2,000 pesos por esa prueba, por una. Entonces, hay una lesión económica para ellos. Esa posición de los bioanalistas no estará como coro de los laboratorios. Me pregunto. Mira, yo creo también que es que el mundo tiene que ir buscando ya soluciones más factibles para la población, para el diagnóstico y para el tratamiento del COVID. En Estados Unidos y otros países ya se han ido aprobando las píldoras antivirales que han fabricado distintas farmacéuticas, como es el caso de la propia Pfizer. Y eventualmente, cuando digo eventualmente, eso es en pocos meses, pronostican los especialistas. Ya eso estará de venta abierta para el público en las farmacias y usted va a poder tratar el COVID en poco tiempo, como si fuera una gripe, que usted sabe que le dio una gripe, se bebe esta pastilla. Bueno, pues ya esa es lo que se tiene que beber y se hace su prueba casera. El mundo tiene que ir a eso porque ya con las vacunas hemos dado la protección que evita que la gravedad de la enfermedad, que las personas caigan en hospitalización, y ahora hacia donde tenemos que mirar es al diagnóstico y al tratamiento. Y se sabe que lo que potencializa la letalidad de una pandemia es que colapsen los servicios médicos. Por eso es tan importante que la gente se pueda hacer la prueba en su casa, que se pueda tomar una pastilla, en fin. Así que hacia eso es que va la humanidad. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar brevemente de la presencia de la República Dominicana en FITUR, que es la prestigiosa Feria Mundial de Turismo que se realiza en España cada año. Esta misma semana. Bueno amigos, esta semana el presidente Abinader inauguró junto a los reyes de España la muy famosa y prestigiosa Feria de Turismo FITUR, que se realiza cada año en España. La verdad es que fue algo importante, y la importancia que eso tiene para la República Dominicana es que el turismo es nuestra principal fuente de entradas de divisas, es decir, la economía dominicana se sostiene fundamentalmente con el turismo. Y por eso fue que el gobierno invirtió en vacunas temprano, cuando la gente estaba como viendo para los lados. ¿Y qué hacemos? Aquí dijeron vamos a comprar vacunas y las compraron. Entonces, eso influyó en la recuperación del turismo. No se habrá recuperado 100%, pero el último trimestre del 2021 fue trimestre récord, comparándose con todos los años, sin pandemia. Así que una pandemia trae dos graves crisis, una crisis sanitaria y una crisis económica, y más en un país que vive fundamentalmente del turismo, porque la gente deja de viajar. Sin embargo, aquí se mantuvieron viniendo turistas. Al principio no tanto como antes, y después también ya vinieron muchos turistas. Ahora se está apostando a potencializar esa fuente de entrada de divisas. Y en esa feria, bueno, la República Dominicana ganó el premio al stand al mejor stand, el más atractivo, el más interesante. Pero además, el presidente anunció nuevos desarrollos turísticos en el país, en Santo Domingo, en Puerto Plata, y también anunció que
a mediados de este año se van a comenzar a construir los hoteles para el desarrollo del nuevo polo turístico dominicano, que será el de Pedernales. Y por eso son de interés estas informaciones que surgieron en España. También el presidente habló sobre la importancia del mercado europeo para el turismo dominicano. Vamos a escuchar las palabras del presidente Luis Abinader en Fitur. La recuperación nunca hubiera sido posible si los empresarios, esos empresarios, cuando dicen los empresarios españoles, no, dominico-españoles son dominicos españoles porque tienen gran parte de sus inversiones en nuestro país y lo consideramos dominicanos, con también los empresarios dominicanos del sector turístico, con los gremios, con todos los sectores del país. Nunca hubiese sido posible si no nos unimos en ese objetivo de recuperar el turismo para recuperar la economía dominicana. Y hubo otro tema al que el presidente se refirió en este viaje a Madrid, que no tiene nada que ver con Fitur, pero que es el tema caliente de la semana, el fideicomiso de Punta Catalina. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ese es el tema. Esta semana hubo mucho revuelo en el país con el tema del fideicomiso de la planta de Punta Catalina. Aquí no es que la gente no sabe mucho sobre fideicomiso, es que la mayoría de los abogados tampoco. Hay abogados que se especializan en eso. Y no se entiende no se entiende con mucha claridad algunas cosas. Sobre todo porque en el contrato hay temas que deberían estar más claros. De todos modos, tanto el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, como luego lo hizo muy enfáticamente el presidente Abinader en España, el gobierno dice no se va a traspasar al sector privado. Y la verdad es que hay que dudar que eso se realizara alguna vez, por lo menos en esta administración, después de estas palabras del presidente de la República. ¿Pero cuál contrato? El de Punta Catalina. ¿Pero cuál contrato? Explícame cuál contrato. El que está en el Congreso Nacional. Pero es que eso no es un contrato, eso es un fideicomiso. Exacto. Pero esa es dentro del marco de la ley de fideicomiso, eso no es un contrato. Porque un contrato sería un contrato de compra y venta, esos son inventos y falsedades. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se investigue Punta Catalina. Y que sí, que vaya al Congreso y donde tiene que ir. Y al Ministerio Público. Que se investigue cada centavo que se invirtió, que se llevó a Punta Catalina. Vamos a investigarlo. ¿Y por qué ellos están tan preocupados con esa que se va a vender? Es que si se va a vender, quizás se va a saber el verdadero costo de Punta Catalina. Pero le puedo llevar tranquilidad, no se va a vender. Va a continuar en manos del gobierno. Esa es la preocupación de ellos. ¿Es del país? No, la preocupación no es del país, no. Eso fue en una entrevista que le hicieron en España de la emisora Z101. Y allí él se pronunció así enfáticamente. Bueno, el fideicomiso no terminará, pienso eso, ¿verdad? Ahora, sobre todo después de esas palabras tan enfáticas, pasando al sector privado. Sin embargo, el contrato tiene cosas que son cuestionables. Que es un contrato, hay que decirlo. Hay un contrato. El gobierno dominicano mandó al Congreso Nacional un proyecto para que sea aprobado que es un contrato de fideicomiso para Punta Catalina. Y lo dice como 4 veces la página principal con la que introducen el proyecto. Y luego el mismo contrato lo menciona varias veces también, que es un contrato. Bueno, ahí hay cosas que deben ser revisadas y que no deberían ser aprobadas en el Congreso hasta que se revisen. Por ejemplo, en el contrato se establece que el comité técnico, todos los fideicomisos tienen un comité técnico, y en este caso está formado por 4 particulares y un funcionario del gobierno. Pero dice ese contrato que el comité técnico puede contraer deudas
hasta el monto del valor de las propiedades. Y si la planta costó, dijo el gobierno anterior que 2.300 millones de pesos, 2.300 millones de dólares, y el ingeniero Almonte sostuvo con muchos buenos argumentos que había salido por 3.500 millones de dólares, eso quiere decir que el comité técnico pudiera contraer deudas en una entidad que es del Estado por entre 2.300 y 3.500 millones de dólares. Eso sencillamente no puede ser. Pero con el agregado de que esa deuda no sería inscrita como deuda pública ni pasaría por el Congreso, Bueno, pero la tendría que pagar el Estado dominicano. Déjame decirte, yo eso se lo pregunté a la abogada Marisol Vicens, que creo que es la que está redactando, la que redactó el contrato y la que está trabajando en la base jurídica del fideicomiso. Y ella dice que no, que siempre se necesita pero a mí eso no me quedó claro, que siempre se necesita la aprobación del Congreso, porque entonces sería algo como el de la Sunland. Así que eso hay que ponerlo muy claro, muy claro. Ok, que no es una cesión al sector privado, pero tiene que quedar claro que ese comité no puede endeudar ese proyecto. Ellos no pueden contraer deudas que vayan más allá del proyecto mismo. Pero si toman deuda por lo que vale todo lo que hay ahí, que está sobrevaluado, claro, pero es mucho dinero como quiera. La otra cosa que tampoco queda clara en el contrato es a cuáles controles se sujeta ese comité y ese fideicomiso. Eso va a estar bajo el control de la Cámara de Cuentas, bajo el control de compras y contrataciones, bajo el control de la Contraloría General de la República. Ese es otro punto que tampoco queda claro. ¿Cuáles son las facultades y las libertades que se le da a ese comité? Yo también se lo pregunté a la abogada Marisol Vicens y ella dijo que sí, que siempre tiene que pasar por el Congreso y todo eso. Y también le dije que como ellos hicieron un reglamento de compras, si eso significa que entonces ellos no se van a regir por la ley de compras y contrataciones públicas. Entonces me dijo que sí. Lo que me queda la pregunta en el aire es, entonces ¿para qué hacer un reglamento si se van a regir por la ley? Porque ya la ley de compras y contrataciones tiene su reglamento. Exactamente. Que es el que deben cumplir todas las instituciones públicas. Entonces, y esos son puntos. El público debería cumplir con todas esas mismas reglamentaciones. Entonces esos son puntos que tienen que quedar muy claros. Ahora bien, por otro lado, fíjense ustedes, en la política, en todo lo que tiene que ver con este tema del fideicomiso, la aprobación del contrato en la Cámara de Diputados contó con el voto de todos los partidos. Ahora, una vez surgieron los cuestionamientos, no de esos partidos, sino de sectores de opinión pública que se preocupan por la preservación de los bienes del Estado. Entonces, cuando vieron que se armó el titingó, entonces decidieron sacar provecho político, pero ya ellos habían votado a favor. Y oye estos datos, Diana, y oigan, amigos televidentes. Ese contrato se aprobó 102 votos a 0. Repito, 102 a 0. Todos los que votaron a favor. Y eso incluye a 24 diputados del PLD, a 3 diputados de la Fuerza del Pueblo y a diputados del PRD, del PQD, del Partido Reformista. Todos los que votaron a favor del fideicomiso. Y después de que surgen los cuestionamientos, entonces la Fuerza del Pueblo emitió una declaración exigiéndole al gobierno que desista de las pretensiones de hacer, pero ellos votaron a favor. Fue después del escándalo, reitero, que entonces decidieron aprovechar políticamente. Obviamente que también lo aprobaron todo lo del PRM. Los diputados de la oposición no solamente votaron a favor, sino que abogaron durante la sesión porque los demás la aprobaran. Por ejemplo,
los diputados del PLD, Radamés Camacho, Lupe Núñez y Gladys Corporán, le pidieron al Pleno, le pidieron a sus compañeros diputados que aprobaran el fideicomiso. Y así sucedió, lo aprobaron. Entonces, pero todos esos partidos que están ahora queriendo aprovechar esto, que quienes sacaron el tema a la luz fueron sectores de la sociedad que fueron los mismos que cuestionaron todos los actos de corrupción de esos partidos cuando estuvieron en el poder, ¿verdad? Porque fue la sociedad civil la que sacó ese tema. Resulta que ahora se muestran indignados, pero digan ustedes a dónde fue que se aprobaron los contratos de la Odebrecht si no fue ahí, con todos esos legisladores del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del PRD, del Partido Reformista, del PQD, de todo lo que están ahí. ¿Quién se opuso a los contratos de Odebrecht? Muy pocos. Entonces, son excepciones. Entonces, aprobaron todos esos el contrato con la Barrigol 97-3 el oro dominicano. 97% para la Barrigol y el 3% para el dueño del oro, que es el pueblo dominicano. Y así aprobaron muchísimas cosas, muchísimas barbaridades. Los tucanos. Y se pagaron sobornos. ¿Dónde se pagaron sobornos? No es donde se aprueba. Donde los proyectos se diseñan, que fue en ministerios de los gobiernos anteriores y en el Congreso. Entonces, fíjense que ellos fueron partícipes de lo que muchos estamos criticando con ese tema del fideicomiso. Y sobre todo que los gobiernos del PLD decidieron, el gobierno del PLD, el último, decidió no investigar los sobornos de las obras construidas durante las administraciones de Danilo Medina. La Procuraduría no tocó eso. Se buscaron una comisión privada en violación franca a la ley, porque es el Ministerio Público el que está obligado y no lo hizo. Esa trampa le salió muy bien para el pueblo dominicano, porque como no fueron tocados esos contratos de los gobiernos de Danilo Medina, ahora se pueden investigar desde cero y serán investigados. Lo que sí se investigó, entre comillas, ¿verdad?, fue para hacer una comedia y que no tuviera resultados de sanciones finales. Fíjense que hasta el presidente en ese momento del PLD, que era Temístocles Montaz, lo detienen y cuando él dijo, me van a sacrificar a mí, y publicó un espacio, desde la carcelita del Palacio de Justicia, mandó a publicar un espacio pagado en los diarios, diciendo, yo recibí el dinero que entregó Ángel Rondón y fue para la campaña del partido. Y después de que eso salió en los periódicos, duró como 5 minutos ahí. Fueron y lo sacaron inmediatamente. Bueno, pero el proyecto tendrá que ser conocido por el Senado. Y aquí es donde, si la oposición quiere reaccionar a lo que no cuestionaron en la Cámara de Diputados, pues tendrá que reaccionar ahora. Y no solo la oposición, también los legisladores del PRM, con estos puntos del contrato de fideicomiso de Punta Catalina que necesitan ser esclarecidos. Y si hay que modificar ese contrato para que todo quede más claro y transparente, que se modifique. Vamos a la pausa y cuando regresemos, entonces vamos a hablar sobre esas declaraciones de esta semana de Hipólito Mejía y Margarita Cedeño. Ya volvemos. Esta misma semana. Bien, amigos, ya en este tramo final de esta misma semana, vamos a ver sobre las participaciones en la opinión pública con las cuales se destacaron Margarita Cedeño e Hipólito Mejía. Vamos a comenzar con la ex vicepresidenta. A propósito del contrato del fideicomiso para Punta Catalina, ella puso 3 tweets. Aquí tenemos el primero.
Punta Catalina es patrimonio del pueblo dominicano. Su construcción ha sido indispensable para la transformación del país. No vamos a construir prosperidad sin el suministro de energía eléctrica. Desde el PLD apostamos a Punta Catalina y le cumplimos al país. Segundo, confío en la honestidad de Celso Marrancini, pero la transparencia y la continuidad de la buena administración, yo voy a repetir, la transparencia y la continuidad de la buena administración se construyen en base a instituciones fuertes, no solo personas probas y éticas. Ella se le olvidó que ella fue vicepresidenta del gobierno que destruyó el Ministerio Público, que lo convirtió en un sirviente al servicio de la impunidad. Pero además que todo alrededor de la construcción de Punta Catalina es no transparente, es opaco, es oscuro. Todo alrededor de Punta Catalina. Este es el momento que no se sabe cuánto costó Punta Catalina. Entonces decir que es una continuidad de la transparencia y el buen manejo. ¿Cuál transparencia y cuál buen manejo? Unas plantas que son nuevecitas y a cada rato hay que sacarlas de servicio por problemas mecánicos. Sí, y hablando de buena administración y de instituciones fuertes, los fraudes, los sobornos de Punta Catalina se conocieron porque los dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No fue que ninguna autoridad de aquí investigó eso y lo descubrió. Y por eso tuvieron que hacer un mamotreto de expediente, porque eso vino desde el exterior. Como los tucanos, fue igualito. Lo descubrieron en los Estados Unidos. Y finalmente el tercer tuit de la ex vicepresidenta dice: la buena política y la transparencia se ejercen con vocación de servicio para la colectividad. Y este contrato de fideicomiso no tiene esa vocación. Dice, no podemos permitir que el cambio sea un intercambio de nuestro patrimonio. Así no. Bueno, pero en los hechos fue así sí. Así sí. Porque, ya lo señalamos, no fueron autoridades dominicanas que descubrieron lo de la Odebrecht, que lo hicieron ellos, ¿verdad? Aunque con el voto de muchos legisladores de la oposición, incluyendo muchos que están ahora en el gobierno. Eso sí que es cierto. Pero decir que así no, pero así sí, porque así fue que lo hicieron, así fue que lo hizo el gobierno donde ella era vicepresidenta. El modus operandi de Odebrecht en América Latina, República Dominicana y todas partes donde fueron, era pagar sobornos para ganarse las licitaciones y luego aumentar los presupuestos, sobrevaluar las obras, a veces hasta un 300% por encima del costo de la obra. Y yo no vi a doña Margarita pidiéndole explicaciones a su gobierno sobre las obras construidas por Odebrecht y las sobrevaluaciones de esas obras salidas de las arcas del Estado dominicano. El patrimonio, ese patrimonio que ella dice que hay que defender, donde estaba la defensa de todo lo que se llevó Odebrecht de República Dominicana. Hablando de arcas, si se hace un arqueo de todos los tuits que ella ha puesto, que han sido muchos, no van a encontrar uno cuestionando esas traiciones al erario dominicano que se hicieron en el gobierno donde ella fue vicepresidenta. Pero además, no es lo primero que a ella le sucede. Recordemos que recientemente ella puso un tuit sobre el caso del abusador de Baní, que recordemos, duró 2 semanas huyendo y no lo encontraban. Entonces ella cuestionó eso. Ella puso este tuit en esa oportunidad. Dice, el caso del agresor de Baní no puede dejarse a un lado. Es sumamente preocupante que a este momento aún no se haya entregado o haya sido ubicado por las autoridades. Bajo ninguna circunstancia puede dejarse diluir este caso. Tolerancia cero a la violencia contra la mujer. O enseguida recibió varias respuestas en Twitter de personas que coincidieron recordándole que cuando ella era vicepresidenta fue el caso de Quirinito y a ese todavía no lo han encontrado. Lo están buscando. Óyeme, condenado. Condenado por un asesinato. El gobierno de Danilo se anunció varias veces que lo tenían localizado y que lo iban a capturar. En varias ocasiones eso se anunció. En la policía decían a cada rato que ellos sabían dónde estaba, pero no lo agarraban. Entonces, resulta
que él estaba condenado por un asesinato horrendo, le dio como 30 balazos a un español. Y fueron dando paso para que se escapara. Terminaron mandándolo a San Francisco de Macorís y ahí lo enfermaron y entonces lo mandaron a vivir en una casa dizque con su esposa y era una abogada de él. Y de esa casa, en esa casa se murió, entre comillas, y lo enterraron. Pero resulta que él no está en el cementerio. Y no fue que ascendió a los cielos al séptimo día, ¿no? Abrió gas y jamás apareció. Y ella diciendo, ¿cómo es posible que a las 2 semanas no han encontrado al abusador de Bani? A Quirinito no lo han encontrado. Exactamente, a Quirinito todavía lo están buscando. Pero la mayor metida de pata, sin duda, de esta semana, la dio el expresidente Hipólito Mejía, defendiendo la impunidad para los expresidentes. Vamos a escuchar. Yo respeté a mis presidentes, los respeté a todos, aunque fueran mi contrario, enemigos no son, pero fueron mi contrarios, incluyendo a Leonelito, que ahí estaba Diandino, el otro Félix, muchísimo, y yo dije, no me metas en retaliación, que yo no voy a retaliar con los presidentes. Es decir, un expresidente que dice que la justicia no se debe meter con los expresidentes. ¡Qué perla! ¡Qué perla! No es la primera vez que él habla de eso. Y él lo recordó ahí. Eso es una barbaridad. A Hipólito Mejía, parece que un hombre que llegó a ser presidente de la República, señores, y él no se ha dado cuenta del curso de la historia. Él no sabe en qué consiste un régimen democrático. Él ignora o quiere ignorar que la piedra fundamental de la democracia es la independencia de 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y él todavía dice que el presidente tiene que nombrar procurador como él nombró a Céspedes, no os desesperéis, que los indultos a criminales todos los fines de año eran 450 y 500 indultados, que se denunciaron mercados con esas cosas. Y todavía salta con esto. La primera vez que tenemos un ministerio público independiente que está haciendo su trabajo, que es honesto, eficientísimo, responsable, ajustado a la ley. Pero además Entonces, es una desconexión total con la realidad de la República Dominicana. Este país entero marchó pidiendo el fin de esa impunidad de la que ha gozado la clase política durante años. Entonces, tú escuchas cuando la periodista le pregunta, él dice que él nunca quiso someter ni a Leonel, ni al Félix, ni al otro Félix. Y la periodista le dijo, pero había motivos. Y él dijo, oh, muchísimo. Pero... Tú sabes que no técnicamente él puede ser imputado. Técnicamente él puede ser imputado por eso. Sí, claro. Por supuesto que sí. Bueno, pues qué bueno que esas cosas han pasado, porque en realidad estos políticos se han quedado detrás del desarrollo del pueblo dominicano. Es decir, ellos están más atrasados que el común de los ciudadanos, que sí valora y por eso salió a las calles a reclamar justicia independiente. Y eso fue clave en los resultados electorales. Por eso desplazaron al gobierno anterior. Y por eso el de ahora tiene que cumplir con eso. Y hay que decir... Es preocupante porque Hipólito representa a un ala significativa Sí, claro, del partido que está en el gobierno. Claro, él tiene fuerza. Entonces, defender un estado de impunidad desde una figura que es un dirigente importante del partido que está gobernando, eso tiene que llamarnos a preocupación a todos. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, afortunadamente la gente está más avanzada que estos dirigentes. Amigos, así concluimos el programa de hoy. Así es, el próximo sábado estaremos con ustedes, Uchi Lora, Diana Lora, una servidora, por aquí, por Telesistema 11. Quédense ahora con la programación de este canal. Feliz largo fin de semana.